Amigos del canal, esta es la historia de una familia que hereda una casa grande en el campo. La residencia está rodeada por espacios abiertos. La hija encuentra una serie de cartas dirigidas a un familiar de ellos que vivió hace 80 años y el misterio empieza. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Cartas del pasado. La familia Miller nunca imaginó que el testamento del tío abuelo Silas, un hombre cuya existencia era apenas un mito susurrado en las cenas de acción de gracias, los convertiría en los propietarios de Everglade Manor. Cuando el todoterreno de la familia cruzó el arco de hierro forjado que marcaba la entrada a la propiedad, el silencio en el interior del vehículo fue absoluto, roto solo por el suspiro de asombro de Chloe, la hija de 17 años. Ante ellos se extendía un valle que parecía haber sido arrancado de las páginas de una novela de fantasía. Praderas de un verde tan vibrante que parecía emitir su propia luz, salpicadas de flores silvestres que se mecían al ritmo de una brisa con aroma a cedro y lluvia fresca. A lo lejos, el rugido constante pero hipnótico de una cascada marcaba el pulso del lugar, donde un río de aguas turquesas serpenteaba con una elegancia antinatural hasta precipitarse al vacío en una cortina de bruma plateada. Al borde del agua, un grupo de ciervos de astas blancas levantó la vista con una inteligencia inquietante antes de volver a beber, mientras aves de plumajes imposibles, púrpuras neón y dorados metálicos cruzaban el cielo como fragmentos de joyas vivas. La casa era una estructura imponente de piedra oscura y madera de roble, con ventanales que parecían ojos vigilantes, devolviendo el reflejo del paraíso exterior. Sin embargo, mientras sus padres, Mark y Sarah, exploraban la planta baja con la euforia de quienes creen haber ganado la lotería de la vida, Chloe sintió una extraña presión en los oídos, una pesadez en el aire que no encajaba con la ligereza del paisaje, impulsada por una curiosidad que se sentía como un hilo invisible tirando de su pecho. Subió por la escalera de caracol, cuyos peldaños crujían como si estuvieran despertando de un sueño de décadas, hasta llegar a una habitación en el ático que olía a ámbar y a tiempo suspendido. En el centro del cuarto, sobre un escritorio de nogal, cubierto por una fina capa de polvo, descansaba una caja de latón grabada con extraños símbolos geométricos. Al abrirla, Chloe no encontró escrituras ni llaves, sino un fajo de cartas amarillentas, atadas con un cordón de cuero desgastado. La primera carta estaba fechada el 20 de enero de 1946, exactamente 80 años antes del día en que los Miller pusieron un pie en la propiedad. La caligrafía era afilada, casi febril, dirigida a un tal Thomas Miller, el bisabuelo de Chloe, con el corazón martillando contra sus costillas. La joven comenzó a leer y sintió que la temperatura del ático descendía drásticamente. La carta no mencionaba términos legales, hablaba de la convergencia de los ciclos. La voz escrita de Silas decía: sé que hoy, mientras tus dedos rozan este papel, la sangre de los Miller ha reclamado su trono de sombra. Sé que los centinelas del río han bajado a reconocerlos y que la caída de agua ha rugido su reclamo. No es azar, Thomas. Everglade ha esperado 8 décadas para que nuestra estirpe regrese, no para poseer la tierra, sino para alimentarla. Disfruten del esplendor, pero recuerden que cada pétalo que ven es una deuda pagada con el silencio de lo que respira bajo el suelo. Chloe dejó caer la carta, pero su mirada quedó atrapada en la siguiente, que mencionaba detalles imposibles a los nombres de Mark y Sarah, e incluso el suyo, escritos con una precisión quirúrgica que desafiaba cualquier explicación racional. Las cartas describían con exactitud el modelo del coche en el que habían llegado y el hecho de que Chloe llevaría puesto el relicario de plata
que perteneció a su abuela. A medida que la tarde moría y las sombras de los árboles se alargaban como dedos delgados sobre el valle, el paraíso exterior comenzó a transformarse ante sus ojos. El río, antes hermoso, ahora parecía una arteria palpitante. Chloe bajó a la sala, donde sus padres discutían entusiasmados sobre convertir el granero en un estudio de arte. Totalmente ajenos al peso de la caja de latón, intentó hablar, pero la atmósfera de la casa parecía absorber su voz, volviéndola un susurro insignificante frente a la majestuosidad del entorno. Esa noche, el sueño fue una quimera. Chloe escuchó que el sonido de la cascada cambiaba de frecuencia, transformándose en una polifonía de voces que pronunciaban su nombre en un idioma que ella entendía con el alma, pero no con la mente. Se asomó a la ventana y vio a los ciervos inmóviles bajo la luz de una luna que parecía demasiado grande, mirando fijamente hacia los cimientos de la mansión, como si esperaran que la casa misma exhalara. Regresó a las cartas, buscando una salida. La última de todas tenía un sello de cera negra con el emblema de una serpiente mordiendo su propia cola. Al romperlo, las palabras finales de Silas se revelaron como una sentencia. La cascada no es el fin del camino, es el guardián de la puerta. Bajo el estruendo de la caída, donde el aire se vuelve agua y la luz se quiebra, yace el pacto del loto. Esta tierra no es fértil por naturaleza, es fértil porque consume lo que no le pertenece. El río no fluye con agua, fluye con el tiempo de aquellos que se quedaron atrás. Para que el apellido Miller siga brillando, Everglade exige un tributo cada 80 años. Si el río se detiene, la familia se desvanece. El terror la heló cuando miró el reloj. Faltaban minutos para la medianoche del aniversario exacto. Un temblor sordo, como un latido subterráneo, sacudió los cimientos de la mansión. Chloe corrió hacia el exterior, hacia la cascada, y vio con horror a Mark y Sarah caminando en un trance profundo hacia el borde del precipicio, con los ojos vacíos y vidriosos, siguiendo el canto de las aves que ahora emitían un chirrido ensordecedor. Chloe comprendió que la belleza de la propiedad era un espejismo letal, una trampa de terciopelo diseñada para atraer a la sangre joven. En un acto de desesperación, recordó la caja de latón, corrió hacia el río y en lugar de intentar detener a sus padres físicamente, lanzó la caja al vórtice de la cascada mientras gritaba el nombre de Silas. Al chocar el metal con el agua, se produjo un estallido de luz negra. El río se detuvo en seco por un segundo, que pareció una eternidad, y un grito inhumano emergió del abismo, haciendo que las aves cayeran al suelo como piedras. El hechizo se rompió. Mark y Sarah se desplomaron al suelo, despertando, confundidos, a solo centímetros del vacío. El secreto había sido arrancado de la sombra, pero el pacto no se había cancelado, solo se había postergado. Los Miller decidieron permanecer en la casa, no por amor a la propiedad, sino por responsabilidad. Ahora sabían que los ciervos no eran animales sino observadores, y que la cascada era una boca que siempre tendría hambre. Se convirtieron en los custodios del velo, viviendo en el lugar más hermoso del mundo, con el conocimiento de que la paz de su familia era una tregua armada con una oscuridad que, en las profundidades de la tierra, ya empezaba a contar los días para el próximo ciclo.